días de nuestra vida es el día del Señor. Entonces debemos de guardar respeto. Los invito a que abran sus cánticos espirituales en el 116. 116. Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Debemos de confiar en las promesas de nuestro Señor Jesús. 114. El gran día viene, muy pronto viene. 114. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos del gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? La trompeta ya dará
para ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amantísimo y bondadoso Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, en esta hora, por la bendición, Señor, tan grande que nos concedes en este día, de poder estar aquí reunidos. Gracias te damos también, Señor, por la vida, la salud y por haber puesto los medios necesarios para que cada uno de los aquí presentes hayamos llegado a tu bien. Eterno Padre, en esta hora también les suplicamos por nuestro hermano que habrá de impartir el estudio. Te pedimos que le bendigas, que le des entendimiento, sabiduría, que él se siga esforzando, Señor, como lo hace diariamente para alimentar a su pueblo, y que nosotros, Señor, también seamos agradecidos y podamos primeramente aplicar todo el conocimiento a nuestra vida, Señor, y después impartirla y compartirla, Señor, allá afuera. Padre eterno, te pedimos de tu bendición por cada uno de los señores presentes. Te pedimos, Señor, que bendigas y que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino, que puedan llegar con bien, Señor. Y todo, eterno Padre, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Número 97, hermanos. Número 97. Si lo tenemos, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, tanto con gozo a mi Redentor. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre la luz cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y verdad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. 104. 104. Si lo tenemos, cantemos. Sembraré La simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré
Vamos a seguir nuestra participación, hermanos, con la carta de Pedro, la segunda carta. El versículo 7 al 9. Voy a hacer mi esfuerzo, hermanos. Voy a esforzarme por recordar lo que se me olvida. Desde el 6 dice: por lo cual el mundo de antes pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué dice el otro? Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hasta ahí, hermanos. Sé que son nada más hasta el 7, ¿verdad? El 9. Pero no todos memorizamos igual, hermanos. Un versículo que puedan compartirnos también infunde ánimo. Y de eso se trata. Recuerden que de eso se trata. Infundir ánimo a los que muchas de las veces no podemos memorizar fácilmente, hermanos. ¿Quién dijo yo, hermanos? ¿Un versículo, 2 versículos, 3 versículos? ¿Quién dijo yo? Ánimo, hermanos. Ánimo. Sí se puede. Sí se puede. Levanten la mano, hermano. Ya resultó un valiente. De hecho, todos somos valientes, hermanos. No es que no queremos demostrarlo. Un valiente, 2 valientes, 2 valientes, 3 valientes. Hermano Pablo, le tocó Bueno, para no vernos mal, vamos a empezar con las damas primero. Híjole, hermana. Quería que le recordaran, ni modo, ya no sucedió así. Adelante, hermana Esther. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están Reservados. por la misma palabra. Guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos se tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermana Regina. No importa, hermano. Esos. Anoche y el nueve. ¿Ok? Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para cualquiera un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, hermano, ya se la recordaron, más facilita la tiene. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra y guardados para el fuego y el día del juicio. Y la perdición. Y la perdición. Y la perdición de hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque el Señor no retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca. Paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, así. Ok, hermanos, los seguimos animando para que, pues, para deleitarnos. Decía un hermano con diferente hermano, que nos anime otros hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a pasar, hermano. Una vez más, hermanos, buenas tardes. Dios bendiga. Vamos a seguir hablando sobre la Biblia, hermanos. Hemos estado analizando hace 2 semanas sobre el esquema de redención que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todas las cosas. Mirábamos algún pasaje que iniciaba en la mente de nuestro Dios. Él fue el que tenía ya ese pensamiento, esa idea desde antes de que existiera absolutamente todas las cosas que Él creó. Entonces, Él ya lo tenía diseñado. Él es el Dios todopoderoso, Él es perfecto, justo, y por tanto, ese plan es único y necesario para la humanidad. Sin Él, pues estamos perdidos. Entonces, mirábamos también cómo Dios fue acomodando las cosas bajo su providencia, y una de las cosas que remarcábamos es que Dios, aunque tiene el control sobre todas las cosas, no tiene, no impide esa ley que le ha brindado a la humanidad del libre albedrío, no viola eso, sino que Dios ha acomodado absolutamente todo ese plan redentivo, ese esquema redentivo para el hombre, sin violar el libre albedrío del hombre, sino que ha utilizado los hombres que Él sabe que en su corazón están para poder ser útiles, ser utilizados por Él en ese plan. Miramos que ha utilizado también hombres en los cuales a un inicio tenían en su voluntad, en su corazón, el ser parte de ese plan, pero tristemente muchos retrocedieron. Algunos de los personajes importantes que conocemos en ese esquema de redención, que se retiraron y que por lo tanto Dios colocó a otro varón fiel a su voluntad, es Saúl. Decíamos que Saúl es uno de los que Dios pone en ese esquema. Es el primer rey precisamente del pueblo de Israel, pero por su corazón duro, por su necedad, pues Dios lo hace a un lado y coloca a David. Dios ya lo estaba preparando anticipadamente, con el conocimiento anticipado de Dios, lo estaba preparando para colocarlo en lugar de Saúl. Otro personaje importante en esta historia es Judas, uno de los 12 elegidos, uno de los 12 apóstoles que llamó el Señor para precisamente ese ministerio del apostolado. Y Judas, pues, él es el que decide entregar al Señor Jesús por algunas monedas, por 30 monedas. Entonces, triste situación. Él mismo sabe lo que estaba aconteciendo en su vida y prefiere, en vez de arrepentirse y cambiar de rumbo, prefiere quitarse la vida. Entonces, es una de las decisiones más terribles que el hombre podría tomar.
y son de los personajes más conocidos, pero podríamos enlistar más entre ellos, de la descendencia de Jacob, Esaú, que prefirió vender ese privilegio que tenía de ser primogénito con su hermano, y entonces él aprovechó ese menosprecio que su mismo hermano hizo con la primogenitura, y entonces él toma ventaja de ello. Entonces son muchos personajes que ellos en ese esquema de redención de Dios estaban dentro, pero ellos deciden dar marcha atrás. Entonces es triste, pero así como ellos podríamos ingresar en esa lista de hombres que están dentro del plan de Dios, pero que dan marcha para atrás. Entonces es una de las cosas que decíamos 1 Corintios capítulo número 10, versículo 6 y versículo número 10, en la cual se han quedado escritas para nuestro ejemplo y para amonestarnos a nosotros, los que quedamos en este último de los días, último de los siglos. Entonces, para eso queda registrado. Romanos capítulo 15, versículo 4, también nos exhorta a ello, que eso que quedó escrito antes es para nuestro ejemplo y nuestra esperanza también igualmente, que bajo la paciencia y la esperanza de las Escrituras, nosotros podemos recibir esa exhortación por medio de las Escrituras. Ok, mencionando brevemente de ese plan, ese esquema que estuvimos viendo durante 2 semanas, obviamente podríamos introducir más material acerca de ello. Pero así como en la tierra todo tiene un inicio y todo tiene un fin, precisamente porque es terrenal, es temporal, y no es algo que vaya a ser eterno en comparación con las cosas espirituales. Entonces, de la misma manera, lo que ha utilizado Dios en ese esquema de redención, que es aquí en la tierra, también tiene una vigencia, también va a caducar. Todo lo que utiliza terrenalmente hablando Dios en ese esquema, pues va a tener un fin. Y de la misma manera, como Dios en ese esquema utilizó hombres en otro tiempo, Hebreos capítulo 1, versículo número 1, hermano Pablo Vargas, de favor, Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres con los profetas. Okay. Uno de los últimos pasajes que utilizamos también, hermano Salvador, Jeremías 31, del 31 al 34, recuérdanos de favor. Lo leímos la semana pasada, pero recuérdanos lo que dice ahí, de favor. Del 31 al 34. Sí, hermano. Okay. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, todo y cada una de estas acciones que está mencionando el Señor Jesús, todo lo muestra en futuro, está apuntando a lo que va a venir. De hecho, esas son las primeras palabras que utiliza nuestra lectura. Y aquí dice: vienen días, van a venir días. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por esto, el pacto que haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está apuntando al futuro, a lo que ha de venir, y lo único que menciona en pasado de lo que ya ha sido ejecutado es como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso lo ponemos en apoyo con el pasaje que nos ayudó el hermano Pablo en cuanto en aquellos antiguos tiempos, en aquellos días, el Señor nos ha hablado por medio de los profetas, a los padres por los profetas. Entonces, en otro tiempo así nos hablaba, está hablando en pasado, pero ahora ese pacto que hizo por medio de los profetas, allá los padres antiguos, entonces tuvo un tiempo de que finalizó. Tiene una vigencia, porque es algo que utiliza en ese esquema de redención, hablando aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, habría de establecer un nuevo pacto, dice, con su pueblo. De esta manera, hermanos, podemos visualizar de esa manera, hermanos, entendemos que este pacto o testamento, como ya lo utiliza el escritor de los Hebreos, entonces este pacto o testamento viene a tener una vigencia y por tanto tiene un fin en el cual prontamente iba a ser ejecutado, según lo que está diciendo el profeta Jeremías. Entonces, habría de venir un tiempo en el cual ese pacto que hizo anteriormente con los padres ya no tendría vigencia, ya sería finalizado, clausurado, y por lo tanto habría de ser necesario uno nuevo en el cual Dios establecería y ahora lo escribiría en su mente y en su corazón. A diferencia del pacto antiguo, que utilizó por medio de Moisés y le dio unas tablas en las cuales Dios escribió ese pacto que le brindaría. Desde ese tiempo es donde inicia la ley mosaica, la edad mosaica, como generalmente se conoce, a algunos otros le llaman judaica. Entonces, ese es el tiempo en el cual tendría una vigencia. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo número 4, ahí inicia esta ley, este antiguo pacto. Anteriormente había establecido mandamientos directos por familias, después se amplía a toda una nación que Dios escoge, diferente a todas las naciones de la tierra. Entonces es la única nación que tendría ese Dios vivo y verdadero, pero con la mira de un pacto nuevo. Y ese pacto nuevo no iba a ser como de una sola nación, sino se extendería de una a todas las naciones. Ya no serían tablas escritas, sino ahora sería en su mente y en su corazón que las depositaría. Entonces, tiene una vigencia, una finalización. Y hay algo que los une a los dos pactos. ¿Qué es lo que los une a los dos pactos? ¿Cómo? ¿La sangre? La sangre. Bueno, ambos pactos se confirmaban con sangre, ¿sí? Sí, con el antiguo pacto con los sacrificios de animales, en el nuevo pacto con el sacrificio de su Hijo, el Señor Jesús. Okay. Jesús es quien une el antiguo pacto
y el nuevo. ¿De qué manera los une? Da fin a uno y ahora inicia otro. Es la manera que los une. Llega Jesús. ¿En qué tiempo llega? ¿Cuál de los dos tiempos llega? En el antiguo. Llega en el antiguo pacto. Todavía no establece el nuevo. Para poder ser establecido, acaba de decir el hermano, algo en común que tienen ellos es que los confirma la sangre. Entonces, llega el Señor Jesús y todavía no es derramada su sangre, todavía no es sacrificado Él. Entonces, llega en el antiguo pacto, en la antigua ley, y empieza a establecer ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él anuncia, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todavía no inicia ese Nuevo Testamento, todavía no ingresa al reino de los cielos, la iglesia. ¿Por qué? Porque apenas se está estableciendo ese nuevo reglamento, esas nuevas leyes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces empieza a hacer ese establecimiento. Dice, ustedes escucharon que decía así, ustedes vieron que estaba escrito así, mas yo os digo. Entonces estaba apenas escribiendo ese nuevo pacto. Obviamente no es literalmente escribiendo, sino estaba dictando ese nuevo pacto para que ahora cuando fuera derramado su sangre como Cordero de Dios, Juan capítulo número 1 y Juan capítulo número 3 lo menciona. Dice, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces es Jesús quien une a ambos. ¿Por qué? Porque llega en el antiguo, pero Él es quien con su sacrificio concluye y da inicio a el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 y 5. Mano David, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así está bien, hermano. ¿Okay? Entonces, ahí nos está dictando en qué tiempo es cuando llega el Señor Jesús. Entonces, Él llega en el tiempo indicado, en el que Dios ya había establecido, puesto desde su mente. Entonces dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer, un estado milagroso, siendo por parte del Espíritu Santo, que concibió, y luego dice que ha nacido bajo la ley, en el tiempo de la ley de Moisés, la ley, en el tiempo de la edad mosaica, es cuando llega el Señor Jesús. Él es judío, él viene de la tribu de Judá, viene procedencia de David, viene procedencia de Abraham. De hecho, Mateo capítulo 1 y versículo número 1 es como lo ensalta él. Viene del trono de David y de la promesa de Abraham. Entonces, es ahí donde viene el Señor Jesús. Todavía estaba vigente el antiguo pacto. Él no podía violar el antiguo pacto, él vino a cumplirlo. Mateo capítulo número 5. Versículo 17 al versículo número 20. Mateo 5, del 17 al versículo número 20. Mano Eric. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gracias. Ok. Todavía clara ahí el Señor Jesús. Dice, no se piensen, no se equivoquen, yo no he venido para abrogar, para anular, para cancelar la ley. Dice, los profetas. Ese no es mi objetivo, sino dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Por qué tenía que cumplirla? Porque él era judío. Todavía estaba vigente el antiguo pacto, la antigua ley. Versículo 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, otra vez recalco, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Hasta que todo se haya cumplido. Hermano Josué, ¿qué es que todo se haya cumplido? Hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere con que todo se haya cumplido? Todo lo que se había profetizado respecto al Señor Jesucristo. Exacto, ese es el punto. Entonces, todavía no podía él dejar a un lado el Antiguo Testamento porque todavía no se ejecutaba todo lo que estaba escrito acerca de él. Cuando dice todo, no es un aspecto general, no está abierto, no está al aire, a lo que sea de todo, sino es específico. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Todo qué? Todo lo que está de la ley respecto a él y todo lo que está en los profetas respecto a él. Entonces, cuando va a exhalar su último aliento, él mismo dice, consumado es. Ya se consumió, ya se ejecutó, ya se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él. Entonces, es ahí donde empieza ese Nuevo Testamento, nuevo pacto. Entonces, él tenía que cumplirlo, tenía que cumplir la ley. Hay algunos ejemplos que vemos del Señor Jesús cumpliendo el Antiguo Testamento. Ahorita no vamos a tocar algunos pasajes de ello. Ahorita estamos tocando en cuanto el esquema de redención y cómo tuvo su fin el antiguo pacto. La semana pasada alcanzamos a ver que ese fin es llevarnos a Cristo. En Gálatas es lo que lo dicta, el objetivo de la ley. Porque esa es la pregunta, bueno, entonces, ¿qué de la ley? Entonces, la ley no tiene ningún sentido. Hace las preguntas a los de Galacia, los hermanos de Gálatas. Entonces, ellos, ahí le da la respuesta. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ya cumplido el tiempo y de su venida en cuanto a la ley, y ahora ejecutado todo lo que se habló de él, viene ese Nuevo Testamento, ese nuevo pacto que Dios mismo, por sus profetas, había trazado, había profetizado, y llega ese cumplimiento. Hebreos, capítulo 9. Versículo número 11. Al 18, no. Hebreos capítulo 9, versículo número 11 al versículo 18. Hermano Víctor.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Okay. Lo que mencionábamos hace un momento, era necesario la sangre para ambos pactos, para que fuera confirmado ambos pactos. Entonces, en el antiguo pacto, haciendo la comparación con el nuevo, entonces, era por medio de los animales, de los sacrificios. Ahí menciona más específico de los toros, de los machos cabríos, de las becerras. Entonces, ahora hace la diferencia. Digo, si esto purificaba la carne, dice, pues cuánto más la sangre de Cristo, la cual Él se dio, dice, sin mancha a Dios. Él es el que limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, finaliza y entra un nuevo pacto. Sigue hablando de lo mismo desde el versículo 15 en adelante, hablando de la vigencia del antiguo pacto, pero que ahora tenemos en Cristo Jesús un mediador. Esta es una ventaja enorme al antiguo pacto. Una de las diferencias y una de las cosas que es mayor es al sacerdocio. Anteriormente el sacerdote, sumo sacerdote, era el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, ahora tenemos un mediador perfecto, puro, santo, en el cual se dio y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese mediador intervino con su muerte para remitir las transgresiones, dice el escritor de los Hebreos, que había en el primer pacto. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa promesa, lo miramos semanas pasadas, Génesis capítulo número 2. Esa promesa siguió todavía vigente. Entonces, ¿por qué? Porque se dio antes de la ley esa promesa. Entonces, todavía fue antes que la ley y la promesa que le dio a Abraham. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. El testamento con la muerte es confirmada. ¿Cuál muerte? La sangre específicamente, la sangre de nuestro Señor Jesús. Dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Sigue hablando todavía acerca de los pactos, de la sangre, de las purificaciones que existían y la diferencia enorme que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ahí fue efectivo el nuevo pacto, la nueva ley, el Nuevo Testamento. Todas esas formas las podemos conocer. Y es anulado el anterior. Efesios, capítulo 2. Desde el versículo número 11 al versículo 17. Efesios 2, 11 al 17. Hermano Samuel, por favor.
En él asimismo tiene referencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según. Creo que inició otro versículo, ¿no? Del 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por lo llamado circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que a ambos pueblos hizo uno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta el 16. 7, hermano, 17. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los otros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es una enorme bendición, hermanos, y fíjense, es grandioso cómo lo describe aquí el apóstol Pablo, en qué condición nos encontrábamos, si estuviera vigente todavía este pacto antiguo, entonces ahí demuestra en qué condición nos encontraríamos. Menciona ahí, estos gentiles en cuanto a la carne eran incircuncisos, no teníamos poder ingresar a ese pacto antiguo que solamente era exclusivo para una sola nación. Y luego dice, en ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no tendríamos nada de relación con ellos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es aquí ahora la necesidad de su sangre, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes estaban lejos, dice, ahora han hecho cercanos por la sangre de Cristo. La vigencia ahora del antiguo pacto ha concluido y ahora pueden ingresar todos, todo gentil, no solamente la nación judía. Y de esa misma manera fue necesario su sacrificio, su sangre. Dice, y Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo ahora uno, derribando esa pared intermedia de separación que existía. Dice, aboliendo, destruyendo, concluyendo en su carne esas enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora esa paz la tenemos con Dios. Él es el que nos redimió, Él es el que nos salvó, Él es el que nos sacó de la esclavitud para ahora estar libres en Cristo. Y a los Gálatas les recuerda, no usen esa libertad que tienen para usarla en el libertinaje del mundo, sino estamos libres en Cristo y por tanto ahora somos libres del pecado, el cual nos condenaba, nos separaba y que no teníamos ninguna participación en esa antigua ley. Pero ahora Cristo ha unido el pasaje que acabamos de memorizar de Romanos capítulo número 2, en el versículo número 11, el cual dice, no hay acepción de personas para con Dios, tanto judíos y gentiles vamos a ser juzgados igualmente. Y en el versículo número 16 concluye, dice, conforme a mi evangelio. Dice, porque vendrá ese día en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice, conforme a mi evangelio. Entonces, tenemos esa participación, pero de la misma manera como tenemos la libertad en Cristo, hermanos, y ahora somos libres de la esclavitud del pecado,
también tenemos esa responsabilidad que vamos a ser juzgados. Y todo el contexto de Romanos capítulo número 2 es que estaba acusándolos porque ellos no estaban haciendo. Dice, ustedes que juzgan a los que tal hacen, dice, hacen lo mismo. Dice, ¿cómo creen que ustedes van a escapar del justo juicio de Dios? Entonces, tenemos esa libertad, esa bendición, esa gracia, ese don, ese regalo por parte de Dios a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero tenemos una responsabilidad ahora. Por eso se llama pacto, hermanos. Porque ingresamos a ese pacto. Ese pacto es entre dos. Dios, el que está ofreciendo sus promesas, y nosotros que queremos ingresar a esas promesas, a ese pacto. Entonces, tenemos una responsabilidad y un compromiso de ser fiel a ese pacto que estamos haciendo con el Señor Jesús. Cada primer día de la semana hacemos un recordatorio de su muerte, de su cuerpo, de su sangre, pero también recordamos que estamos en ese pacto, que nos estamos esforzando por ser fieles. ¿Por cuánto? Porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha libertado. Todo lo que nos separaba de esa comunión con el Padre en la antigua ley. Entonces, ahora en ese nuevo pacto, que gracias a Dios, a ese esquema, a su plan, para que podamos ingresar, hermanos, podemos tener la posibilidad para ingresar. Colosenses, capítulo 2. Del versículo del 11 al 14. Colosenses 2 del 11 al 14. Hermano Pablo Salazar. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también sepultados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Okay. Una vez más, el fin del antiguo pacto, fin de esa era mosaica, en el cual ahora ingresa la era cristiana. Entonces el Señor Jesús fue quien unió esas dos leyes, finalizando una, iniciando otra, por medio de la obediencia a lo que Dios lo envió aquí en la tierra. Ser el Hijo de Dios, el mismo Señor, el mismo Dios, en las alturas dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces lo dijo en su bautismo, lo dijo cuando iba a ser glorificado al final, antes de que partiera a este mundo, y lo miramos también en la transfiguración. Entonces, son las tres ocasiones donde se escuchan esa voz de los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Entonces, es hermoso, hermanos, el plan que Dios preparó. Hebreos nuevamente, hermanos, capítulo 8. Un capítulo anterior al que leímos hace un momento. Versículo número 3 al versículo número 12. Del 3 al 12. Hermano Arturo, ¿por favor? Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Están de acuerdo, hermanos? Al 2, hermano, por favor. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, un nuevo pacto ha dado por viejo al y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yes, ok, ya se nos vino el tiempo, hermanos, ahí pueden anotar Hebreos capítulo número 9, del versículo 26 al capítulo 10, versículo número 7, sigue hablando sobre la necesidad del sacrificio y que de la misma manera todo hombre va a ser juzgado. Todo está establecido que todo hombre muera y una sola vez, y después de esto el juicio. Ese antiguo pacto era una sombra, simplemente una sombra. Lo acaba de leer el hermano Arturo y lo vuelve a mencionar en el capítulo número 10, la sombra de los bienes venideros, simplemente una imagen, una forma de lo que habría de ser ese nuevo pacto, esas nuevas figuras. Y ese es el fin del antiguo pacto y el inicio de la nueva era cristiana, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nueva ley que tenemos como cristianos delante de nuestro Dios. Ese es dentro del plan, del esquema de redención que Dios preparó anticipadamente, con el fin de que podamos tener esa entrada a ese pacto que Dios planeó. Entonces, es una de las cosas que debemos recordar, hermanos, y una de las cosas que pues deberíamos de meditar, todo lo que hizo Dios, todo lo perfecto, lo exacto que fue acomodando, y que nosotros deberíamos de estar enormemente agradecidos por dónde nos colocó, en qué lugares nos ha colocado, que de esa manera pues vivamos de una manera agradecida, con temor, con reverencia delante de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que hoy tenemos reunión de varones para poder afinar algunos puntos en cuanto al trabajo de la iglesia aquí en Platero 213, y que pues oremos por ello, oremos por los planes, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga para todo lo que vamos a desarrollar, que nos ayude nuestro corazón, nuestra mente, para hacerlo como a Él le agrada, como Él lo ordena. Le dejo lugar a nuestro hermano que nos va a despedir con la última oración. Pueden orar por el hermano Daniel, que no está entre nosotros porque salieron fuera. Entonces, oremos por ellos y por nuestros hermanos que recordamos que están enfermos. ¿Me recuerda, hermana Sueli? Ahorita a que pase el hermano, por favor. Necesidades de oración, hermanos. Bueno, Pablo. Porque yo era el que habló de salir, ahora, con mis hijos tenía un mes de dramas. Gracias.
operación de mi esposa. Y dar gracias a Dios por el hermano Jalil, que ya por fin se graduó en el ministerio. Hermana Juanita. Le doy gracias a Dios por toda la misericordia que tiene con nosotros, su paciencia. Y también pedir perdón por lo que no hacemos a pesar de que Hermana Yolis. por mi familia, Dios nos bendice y debemos de agradecer siempre. De este lado, hermanos. Hermana Zuli. Por la profesora Diana Fernández, para que Dios le ayude en sus problemas y le permita fortalecer su fe y acercarse a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oremos. Nuestro buen Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Hacedor nuestro, le damos las gracias, Padre Santo, por ser tan bondadoso, bendito Dios, al cuidarnos y protegernos y sustentarnos, bendito Dios, en cada momento de nuestra vida, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que usted sea con nosotros cuando nos vayamos de este lugar, que usted nos cuide y nos proteja, bendito Dios. Padre Santo, en esta hora rogamos, le damos las gracias, bendito Dios, por el estudio de esta tarde. Bendiga a nuestro hermano, sea con él, con su familia. Le pedimos, Dios, porque le dé fortaleza en todo momento y el ánimo y la valentía para sobrellevar las cargas, Señor, que muchas veces ponemos sobre él, bendito Dios. Padre Santo, bendiga a nuestro hermano y a su familia. Y le pedimos también, Señor, que usted le ayude en todas las situaciones que le acontezcan en su vida, y le rogamos, Señor, porque siempre tenga lo necesario y que sea usted quien siempre le sustente, Señor, en cada momento y sobre todo en lo espiritual, bendito Dios. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a nuestra hermana Santos, que próximamente estará viajando. Le rogamos que usted sea con ella, le cuide, Señor, y la lleve con bien, y la regrese nuevamente hacia nosotros, Padre Santo, íntegra y bendecida, bendito Dios. Le damos las gracias porque nuestro hermano Jalil ha logrado, Señor, graduarse, Padre Dios. Sea con él, le rogamos porque lo ayude para que él sea un hombre astuto, Padre Dios, y pueda él trabajar lo que ha aprendido sin dejar de reunirse, bendito Dios, que ahora que tiene esa profesión, primero ejerza la primera, Señor, que fue el cristianismo.
Bendito Dios, también le damos las gracias y por su misericordia y paciencia que tiene para con nosotros, sobre todo para con nuestra hermana Juanita. Sea con ellos, bendito Dios, en todo momento. Y también, Señor, que perdone por ser indolentes al no hacer lo que podemos ofrecer haciendo las cosas bien, bendito Dios. Nuestra hermana Yolanda pide por su familia. Usted sabe lo que pasa en ellos, Señor. Le pedimos porque usted les bendiga, les cuide y sobre todo, Señor, que siempre estemos pensando y agradeciendo todo lo que nos da. También, bendito Dios, le pedimos por la profesora Diana Fernández, por las situaciones difíciles que pudiera tener en su vida, pero sobre todo, Señor, que escuche del Evangelio, que usted pueda abrir su corazón cuando ella escuche de la palabra y pueda venir, Señor, al arrepentimiento, para que vea de otra manera las cosas que acontecen en su vida. Ponga los medios, Señor, para que haya quien le predique y sobre todo, Señor, que esté atento. Le rogamos, Señor, por la reunión que hemos de tener, que usted bendiga a cada uno de los varones que han de abrir su boca, que sean cosas para bien de la iglesia, bendito Dios, que todo lo que digamos sea sustentado por medio de la palabra, de su bendita palabra, y ayúdenos, Padre Santo, para seguir trabajando y comprometernos, bendito Dios, y sobre todo que podamos cumplir. Padre Dios, le rogamos de su bendición en esta tarde. Cuando nos vayamos, llévenos con bien, Padre Santo, a nuestros lugares, a nuestro hogar. Le rogamos que nos cuide y nos proteja, y le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio de poder escuchar, Señor, aquellas cosas tan grandes y maravillosas que hizo para el hombre. Gracias, Señor, por ese plan redentivo que usted hizo para todo el mundo. Gracias por lo que hoy escuchamos. Gracias, Señor, por su consejo. Y le rogamos, Señor, porque cada uno de nosotros pongamos por obra sobre todo el conocimiento, Señor, que hemos tenido, Señor. Bendito Dios, le damos las gracias porque nos dejó reunir y le rogamos, Señor, que nos conceda estar nuevamente juntos la próxima vez. Le agradecemos todas las cosas, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.